Dicen buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con Buenos días, todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien, ¿no? No se olviden, chicos. ¿Cómo están? Muy buenos días. De seguirse cuidando bastante. Recuerden que el clima, especialmente aquí en Quito, está haciendo mucho frío, ¿no? Y obviamente, pues, tenemos que cuidar nuestra salud, sí, que es lo más importante. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olviden, por favor, también de registrar la asistencia. Estamos cerca de 20 participantes y solamente 5 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Bien, adicional, les menciono, ¿no? Una indicación general. Yo soy el tutor de ustedes. Sí, el tutor en este caso de curso soy de intensivo, en este caso del día sábado, ¿no? Está por confirmarse, ya está por confirmarse una mañana deportiva el 17 de noviembre, ¿sí? Está por confirmarse, ¿no? Me regalan un segundito que se va a realizar lo que es una mañana deportiva, ¿no? Me regalan un segundito, por favor. Sí, muy bien. El sábado 17 de diciembre vamos a tener directamente una mañana deportiva, ¿sí? Con todo, ya les notifico ya para la confirmación. Sí, va a ser el sábado 17. Bien, les indico, por favor, con todo, también les menciono que yo soy su tutor directamente del curso también, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, ¿ya? Bueno, en el tema del sábado 17 de noviembre que vamos a realizar lo que es una mañana deportiva, directamente ya les voy a mencionar el sitio, ¿no? Sin embargo, el anterior año se hizo en Fundeportes, ¿sí? Creo que tal vez este año también va a realizarse de esa misma manera, ¿no? Pero obviamente en el transcurso de estas semanas ya les voy a confirmar. Con todo, ya les pongo al corriente de esta información, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, listo. Excelente, listo, muy bien. Empezamos, por favor. Bien, vamos a seguir avanzando en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente una cultura, una civilización que generalmente fue una de las más grandes de la antigüedad, ¿no? Hablamos directamente en este caso con la civilización de los egipcios y que básicamente son representativos por las obras que generalmente ellos nos dejaron, ¿no? Hablando directamente de sus pirámides. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, los egipcios se catalogó una civilización bastante desarrollada, ¿por qué? Porque básicamente las formas de vida, las formas de organización política, sociales, culturales, las actividades económicas estaban bien determinadas, ¿no? Y obviamente con el adelanto de las disciplinas de la matemática, hablamos directamente de las ciencias naturales, hablamos de la literatura, y que obviamente ellos lo hacían pues a su manera, ¿no? Y es considerada al día de hoy una de las civilizaciones que generalmente mantienen lo que es un hermetismo generalmente sobre sus construcciones, especialmente de las pirámides de Egipto, ¿no? Muy bien, civilización egipcia. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor el señor Yungan? ¿Estamos ahí? Buenos días, dice. Buenos días, por favor. Muchísimas gracias. Ya listo, dice. Dice civilización egipcia. La civilización egipcia se forma alrededor del año 4000 antes de Cristo, luego del surgimiento de la escritura, y fue la civilización más icónica y poderosa de la historia. Se estableció a las orillas del río Nilo en el norte del continente africano que, con sus crecidas anuales, permitía abastecerse de riego a los campos sembrados.
razón por la que la agricultura se convirtió en la principal fuente de riqueza de la región. La civilización egipcia alcanzó un gran desarrollo en las ciencias, el arte, la religión y el comercio. Se desató por la majestuosidad de sus monumentos cubiertos de jeroglíficos tallados en sus paredes, que son las principales fuentes de información para los arqueólogos. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias, Diez. Si bien es cierto, los egipcios realmente se logran determinar, ¿no? Desde los años 4000 antes de Cristo, y que sobre todo destaca directamente un río principal, ¿no? Que fue el río Nilo, que obviamente fue el río que abasteció a esta cultura, ¿no? Hablamos directamente de la ciencia, del arte, de la religión y sobre todo directamente de los jeroglíficos, ¿no? Que era una forma de escritura que los egipcios se manejaban. Ahora, vamos a determinar su origen. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. Lucía Infante, por favor. ¿Estamos ahí? Lucía Infante, por favor. Origen. La civilización egipcia se estableció al noroeste del continente africano, limitando al este con el Mar Rojo y al norte con el Mar Mediterráneo. Los egipcios llamaban a las tierras Kemet, que significaba tierra negra y fértil, que estaba rodeada por extensos desiertos de arena, los actuales territorios de Sudán, Israel y Libia. En sus comienzos, antes de convertirse en la poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos alrededor de la media luna fértil o creciente fértil, región conformada por Tierra Roja al norte y Tierra Blanca al sur. Un siglo después, el rey Menes dominaría el norte y unificaría a la región, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía de faraones egipcios. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Diez. Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que su ubicación exacta estaba al noroeste del continente africano y los egipcios directamente a esa tierra lo llamaban Kemet, que significaba la tierra negra y fértil, ¿no? En donde básicamente al día de hoy lo conocemos como el territorio de Israel, Libia y Sudán, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que en su momento existían dos imperios y obviamente el rey Menes los unificó, que era el reino egipcio del norte y el reino egipcio del sur, en donde básicamente cada uno de ellos lo representaban a su manera. En el norte, la corona directamente era de un color blanco, mientras que la del sur correspondía al color de una corona roja. Y obviamente la unificación del rey Menes, generalmente todo ese territorio generalmente logró establecerse, ¿no? Y directamente por la dinastía de los faraones, ¿sí? Que generalmente eran los máximos representantes de esta cultura. Ahora, vamos a hablar directamente de la organización política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Kelly Elizabeth. ¿Estamos ahí? Kelly Elizabeth. ¿No? Listo, muy bien, no tiene asistencia. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Oscar Ali Sánchez? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Buenos días, por favor. La sociedad egipcia estaba conformada por una jerarquía descendente de los dioses, el rey de los muertos benditos y la humanidad. El pueblo, el gobierno estaba bajo el mando del rey o faraón, que para los antiguos egipcios era un ser divino que actuaba como nexo entre los humanos y los dioses y era el protector del pueblo. Los faraones eran figuras humanas designadas por los mismos dioses. Los tronos eran hereditarios y perduraban durante toda la vida del faraón, que contaban con el poder absoluto incluso sobre la religión. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no?
Entonces, básicamente, el líder que estaba dentro de la organización política era el faraón, ¿no? Si bien es cierto, se le catalogaba directamente de origen divino y obviamente pues era el dios principal, en ese caso para los egipcios, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que una persona, es decir, un faraón, para que directamente pueda acceder al trono, era básicamente que su padre tenía que fallecer, ¿no? Era directamente de forma hereditaria. Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar la participación de la mujer como líder religioso y político, y hablamos directamente de dos mujeres representativas, ¿no? De Cleopatra. ¿Cleopatra llegó a ser faraona, sí o no? Sí, de hecho se considera la primera mujer en ocupar el trono del faraón. Excelente, muy bien. ¿Qué significa Cleopatra? ¿Qué significa Cleopatra? A ver, déjeme hacer memoria. Cleopatra, si habían leído. Excelente, muy bien. Cleopatra significa la bella ha llegado. ¿Sí? Miren, entonces básicamente fue una de las culturas que dio parte importante a establecerse directamente con una forma de gobierno directamente impuesto por una mujer, ¿no? Es decir, le daban la potestad en igualdad de condiciones tanto hombres y mujeres dentro de la civilización egipcia, cosa que en otras culturas obviamente no se dieron, ¿no? Pero sin embargo, básicamente acá los faraones contaban con todo el poder administrativo, judicial dentro de sus territorios, ¿no? Y obviamente una gran virtud fue directamente dar la aportación necesaria para el desarrollo de las mujeres dentro del ambiente político de los egipcios, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura, religión, el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Olga Carrasco, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Licenciado. Los egipcios practicaban un tipo de religión poliéstica, es decir, que veneraban a varios dioses, a los que identifican con diferentes fenómenos de la naturaleza, como el viento, el trueno, la fertilidad, entre otros. El dios más importante era Amón, dios del sol, siguiendo por Orisis, dios de los muertos. Los antiguos egipcios creían que el alma llamada Ka era inmortal y que no podía existir sin tu cuerpo, por eso realizaban importantes rituales y preparaban los restos para la muerte, desde la construcción de tumbas, la momificación de las ceremonias funerarias con entrega de ofrendas con el fin de proteger el cuerpo de él, y el alma para la vida futura. Consideraban a la música como una ciencia y como tal requerían de estudio. Se la empleaba en varias actividades, en especial en los templos para acompañar los rituales. El jeroglífico que representaba a este arte es el actividades en especial en los templos para acompañar los rituales. El jeroglífico que representaba a este arte es el mismo que aludía a la palabra bienestar durante el siglo XVIII, la dinastía egipcia. Dinastía egipcia. Muy bien. Faraón
Akenatón estableció grandes reformas a la religión, convirtiéndola en monoteísta para adorar a un único Dios del sol. Atón, sin embargo, la orientación de los edificios no mantenían ningún patrón solar o cosmítico. Solo adaptaba a la topografía del terreno. La revolución religiosa provocada por Akenatón y su nueva abstracción religiosa descansando en un gran problema en el sistema de creencia de Egipto, porque el pueblo no practicaba a su dioses sin una forma a imagen tangible. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. La religión, como ustedes saben, básicamente tenía una religión politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses y sobre todo los representaban con las formas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el viento, el trueno, la fertilidad, entre otros, ¿no? Hablamos directamente de dioses importantes como fue el caso de Amón-Ra, que es conocido como el dios del sol. Osiris, obviamente, el dios de los muertos. También nos hace falta algunos dioses más, como el dios Set, que se le conoce directamente como el dios que generalmente estaba dentro de los dominios de los combates de la guerra, ¿no? Hablamos de Ishtar, hablamos de otros dioses que básicamente representaban los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Si recordamos también, los egipcios conocían con el nombre de Ka al alma, es decir, determinaban que el alma era inmortal y obviamente no podía existir sin un cuerpo, ¿no? Y que básicamente ellos empezaron a trabajar con las formas de momificación generalmente realizadas en los emperadores, ¿no? ¿Qué es la momificación? ¿Cómo le ponían velas, dice? O sea, como Ya, puesto muy velas. bien. Bueno, la momificación era un ritual que ellos hacían para conservar el cuerpo del, digamos, en este caso era del alto mando. Por ejemplo, podría ser el faraón o tal vez de un sacerdote o de las princesas o de los príncipes. Entonces se hacían eso sobre todo porque ellos creían que el alma, después de que ellos lo enterraran, pues ellos iban a ser transportados en este caso a lo que era el otro mundo. Entonces, para que el cuerpo de ellos se conserve, pues hacían lo que era la momificación, conservar el cuerpo, digamos, mediante aceites, tal vez cierto tipo de elementos naturales que ellos utilizaban, pues para la conservación del cuerpo. Esa era la momificación. Excelente, muy bien. ¿Quién más? La momificación, ¿qué más era? Era una preparación para la otra vida, creo que decían, Lice. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Cuidaban el cuerpo haciéndole esos como tipo sacrificios para que ellos en el otro mundo estén bien, así. Excelente, muy bien. Todo lo que ustedes acaban de mencionar, muy bien. Entonces, de eso se trataba la momificación, ¿no? El preservar directamente sus cuerpos, porque obviamente en su religión mencionaban de que el cuerpo directamente es el sitio en donde básicamente se encuentra el Ka. Y al morir, obviamente el alma directamente iba al sitio de los reyes, pero de igual manera se manifestaba la reencarnación. Es decir, el cuidar el cuerpo para que obviamente en su momento el alma pudiera pues regresar, ¿no? Si bien es cierto aquí podemos destacar que las momificaciones generalmente estaban dentro de las pirámides, ¿no? Y especialmente se realizaban lo que son faraones, lo que son personas que obviamente contaban con cargos bastante altos dentro de la sociedad egipcia, ¿no? Aquí podemos establecer también de que cuando un faraón fallecía, obviamente todas sus cosas se iban con él. Se iban tesoros, se iban prendas con materiales preciosos y obviamente las pirámides eran relacionadas como sitios, en este caso de adoración, ¿no? Es decir, fallecía un faraón,
lo enterraban, realizaban los ritos, ceremonias, y obviamente creaban lo que son trampas para que obviamente no se lleven las prendas de valor de los faraones que tuvieron en vida, ¿no? Aquí también logramos determinar que básicamente los jeroglíficos simbolizaron directamente la forma de escritura de los egipcios y que básicamente estaban en todas las pirámides de Egipto, ¿no? En donde básicamente cada símbolo representaba algo, ¿no? Ahora aquí podemos determinar que la religión, hablamos también que de las dinastías, básicamente estaban establecidas directamente por el faraón Akenatón, ¿no? Que en su momento estableció lo que es una unificación religiosa, es decir, mencionando a Atón como el único dios del sol. Ahora, si bien es cierto, conocemos a Ra, a Osiris, a Anubis, que también era conocido el Señor de los Muertos, hablamos de estos dioses que al día de hoy nosotros los podemos ver en películas, en series, en videos, y que básicamente establecían lo que es una representación de sus actividades, ¿no? Muy bien, ahora, si nosotros recordamos un poquito acerca de su arquitectura, vamos a determinar la construcción de estas pirámides que generalmente son enigmáticas hasta el día de hoy, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Viviana Peña. ¿Estamos ahí? Viviana Peña. ¿Sí? No, sí. ¿Me confirma, por favor? No, parece que no está. Dejamos la asistencia y nos vamos. La señorita Olga Carrasco. No, tampoco está. Excelente, sin asistencia. ¿Me ayuda, por favor, el señor José Salvatierra? Sí, presente, licenciado. Por favor. Arquitectura. Los principales íconos de la arquitectura egipcia son las pirámides. Consisten en unas majestuosas construcciones de piedra que funcionaban como tumbas y que permitían al alma emprender su viaje hacia otra vida. Disponían de un complejo sistema de pasillos y cámaras y recámaras donde finalmente ubicaban el cuerpo momificado junto con sus numerosas pertenencias, comida, bebida y objetos de valor que podrían serle útiles al alma en otra vida. Debido a sus avanzados conocimientos en matemática y mediciones, los egipcios manejaban los números y los cálculos como ninguna otra civilización. Crearon la forma de medición denominada codo, que se calculaba mediante la longitud del antebrazo, desde el codo hasta la punta de los dedos. Posteriormente desarrollaban el cálculo como codo real, que equivalía a 0,224 metros. 0,524 metros de longitud y que se subdividía en 7 tramos de dedos cada uno, con un total de 28 dedos por unidad de medición. La Gran Pirámide de Giza fue mandada a construir por el faraón Kex alrededor del año 2570 a.C. y su base mide 440 codos por 440 codos, que equivale a 2.356 metros por 230.056 metros. Se estima que su construcción duró 20 años y que requirió
y requirió el trabajo de 10.000 hombres. Actualmente es la más antigua de las 7 maravillas del mundo. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, básicamente establecemos cómo fue la realización de estas pirámides, ¿no? Hablamos directamente que los egipcios los medían de codo, es decir, midiendo prácticamente del brazo, ya, directamente hacia la punta de los dedos de los seres humanos, hacían pues esa medición, ¿no? Y obviamente las pirámides estaban cubiertas con pasillos, recámaras, estaban lugares en donde podían colocar comidas, bebidas, objetos de valor. También podemos encontrar las armas, los ritos religiosos que existían dentro de estas pirámides, ¿no? Aquí directamente podemos mencionar que justamente la medida exacta que básicamente tiene la pirámide de Giza, que se le conoce como una de las más emblemáticas, cuenta con 230,56 metros por 256 metros. Es decir, su base mide 440 codos por 440 codos. Miren, entonces, ¿cómo ellos directamente medían, obviamente, para realizar esta construcción, ¿no? Hablamos que directamente el faraón Keops generalmente se menciona que tuvo que demorarse cerca de 20 años para terminar esta obra arquitectónica, ¿no? Aquí hay base directamente de diferentes opiniones, ¿no? Existen diferentes historiadores que mencionan que estas pirámides realmente no fueron hechas por seres humanos y otros que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente las piedras para colocar lo que es en forma de esta pirámide pesaban más de toneladas, es decir, más de 5 a 7, e inclusive se llegó a constatar de que existían piedras de que pesaban como 20 toneladas. Entonces, miren, realmente para que el ser humano mueva directamente esas piedras justamente de la cantera al desierto, era algo bastante difícil de realizarlo, ¿no? Entonces, obviamente mencionan que no lo hicieron, hay otros que sí, que obviamente utilizaron más de 10.000 hombres, obviamente, para trabajar estas pirámides, ¿no? Lo que también asombra es que básicamente la medición de estas pirámides son exactas, son medidas en las cuales ustedes básicamente, cuando tengan la oportunidad de viajar a lo que son las ruinas, en este caso de Inga Pirca o de Machu Picchu, generalmente las medidas son perfectas, son simétricas, es decir, que no existen espacios vacíos. Y ahí directamente ustedes no pueden pasar lo que es una aguja pequeña por cerca de las piedras. Entonces, es algo similar a las pirámides de Egipto, en donde básicamente ustedes no pueden directamente pasar lo que es ni siquiera una aguja por los espacios entre las piedras, ¿no? Entonces, miren, la perfección directamente de la medición de esas piedras obviamente quedan asombrados hasta el día de hoy a la mayoría de los científicos, ¿no? Hablamos también de que no solamente fue una pirámide, fueron algunas más. Hablamos también de que en el Valle de los Reyes, que básicamente es el sitio en donde están las pirámides, solamente se ha logrado buscar o explorar cerca del 50%. Es decir, que todavía faltan más pirámides, más sitios en donde básicamente se podrían encontrar más restos, ¿no? Y al día de hoy, la pirámide de Giza, que básicamente es la representación más fuerte de esta cultura, se considera directamente como una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también al revisar directamente las aportaciones de los egipcios destacamos lo siguiente, ¿no? Descubrimientos, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor? Ya, la señorita Areli Quilumba, ¿estamos ahí? No, sin asistencia, gracias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, el señor Eduardo Cuenca? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenos días. Por favor. Descubrimientos. Entre los principales descubrimientos de la civilización egipcia se destacan el calendario egipcio. Debido a los avanzados conocimientos en matemáticas y en astronomía, establecieron una división de 24 horas del día y crearon un calendario primer lunar y luego fue adaptado a un calendario solar que constaba con 365 días en un año, periodo
que se iniciaba en la crecida del río Nilo. Calculaban el mes y la estación del año representados con símbolos. El sistema de la escritura. Los egipcios tomaron el concepto de escritura de los sumerios y crearon su propio método pictográfico utilizando jeroglíficos, sistema basado en dibujos y en símbolos. Principalmente gracias a la escritura, los arqueólogos pueden conocer las costumbres, creencias históricas y características de la civilización. El arado tirado por animales. Los campesinos del Valle del Nilo usaban un arado de madera, endurecida por el fuego, para labrar la tierra. Posteriormente adoptaron el carro, para que pueda ser tirado por bueyes que eran azotados con un látigo para que avanzaran. El espejo de cobre era un objeto anclado. ¿Le puede subir un poquito, Alicia? Disculpe, no le... Muchas gracias. El espejo de cobre era un objeto anclado, realizado íntegramente en el cobre pulido, que resultaba muy costoso de fabricar, por lo que estaba reservado para la nobleza. Consistía en una superficie brillante que reflejaba imágenes bastante nítidas, por lo que permitía que los faraones se maquillen o acomodaran su corona. El papiro consistía en una lámina flexible que contenían a partir de los tallos de la palma de papiro, que alcanzaban hasta 4 metros de altura, y la abundancia en el norte del egipcio. Las láminas eran cortadas en trozos para elaborar documentos o carteles sobre los que escribían y dibujaban. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, los aportes que nos dejaron los egipcios, ¿no? El calendario, 24 horas, en este caso al día, los 365 días del año, ¿no? Y obviamente lo hacían para calcular lo que es la crecida del río Nilo. Hablamos del sistema de escritura de los jeroglíficos, ¿no? Basados en dibujos y en símbolos. Ahora, el arado tirado por los animales, ¿no? Que en su momento obviamente realizaban los seres humanos, pero con el pasar del tiempo empezaron a utilizar a los animales, ¿no? Y después, obviamente, el carro, si nosotros recordamos un poquito, que era arado directamente por los animales, ¿no? Hablamos también del espejo de cobre, que generalmente estaba realizado y estaba utilizado básicamente por la nobleza de los egipcios, ¿no? Y el papiro, obviamente, que fue una lámina flexible en donde básicamente se redactaban todas las actividades que justamente mencionaba el emperador, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros logramos determinar un avance importantísimo en ese legado que nos dejaron los egipcios, pero también destacamos su medicina, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor Yungan, por favor. Listo, Licen. Las creencias religiosas y sobre la muerte y la resurrección, sumado a los conocimientos sobre la anatomía y química, hicieron que la civilización se destaque en el campo de la salud. Creían que las enfermedades eran enviadas como castigo por los dioses o que eran espíritus malvados que estaban en el cuerpo y tenían que ser expulsados por medio de rituales o conjuros. Debido a la tradición de momificar, desarrollaron habilidades para conocer las distintas partes del cuerpo y asociarlas con ciertas enfermedades. Han llegado a realizar cirugías, de las cuales se hallaron restos en algunas momias, como perforaciones de cráneo o remoción de tumores. De este modo lograron identificar hasta 28 tipos de lesiones diferentes. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, dentro de las operaciones, obviamente, miren, realizaron la remoción de tumores también, ¿no? Entonces, miren, qué habilidad ellos empezaron a tener dentro de la medicina, ¿no? También se menciona que los egipcios eran expertos directamente entre los antídotos del veneno de las serpientes, ¿no? Que básicamente eran utilizados, obviamente, para aquellas personas que eran picados por ese tipo de animales, ¿no? Ahora,
Si nosotros hablamos del siglo de 1900 en adelante al siglo 2000, realmente un hecho bastante importantísimo que se dio en este siglo generalmente destaca lo que es el encuentro o el descubrimiento por parte de Howard Carter directamente en la tumba de Tutankamón, que básicamente se establece que fue un joven emperador faraón y que obviamente murió envenenado, ¿no? Pero lo que hay que resaltar, lo más llamativo de esta tumba es que básicamente se encontraron lo que son jeroglíficos lanzando pues maldiciones. Y oh sorpresas, coincidencia o no coincidencia, se menciona que la mayoría de las personas que participaron en el descubrimiento de esta pirámide pues fallecieron, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, el descubrir lo que es una momia, especialmente de un faraón, realmente es algo importante que nos permite conocer poco a poco de cómo se dieron estas culturas y de cómo fueron desarrollándose, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, no se olviden de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, tener la documentación al día, ¿sí? Para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel. De mi parte, pues chicos, no les voy a mandar ninguna actividad por esta vez. Deseo que por favor sigan trabajando el portafolio y la próxima semana ya vamos a revisar el portafolio, ¿no? Porque me imagino que ya todos tenemos. Sí. Bien, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Gracias. Nos vemos el Gracias, próximo Licen. sábado. Gracias, dice. Dicen, tengan un buen fin de semana, dice. Gracias. Pase bien.